El término Estado tiene diferentes acepciones o significados, ya sea en las ciencias biológicas, incluso en las ciencias políticas, ¿no? Cuando se habla del Estado como la organización política y jurídica de una nación, un territorio, de la población, etc. Nosotros nos vamos a referir a la acepción, el significado, el sentido que le da el derecho civil. Recuerden que es uno de los atributos de la personalidad que seguimos viendo, que bueno, en esta misma clase veremos domicilio también, por lo menos someramente. En principio podemos dar un concepto, vamos a decir que el Estado es la posición que ocupa una persona en la sociedad y en la familia. Esta posición actualmente queda casi exclusivamente restringida a la posición familiar, ¿no? Al estado de familia. Es un poquito más, pero iría por ahí. En Roma tenía otra importancia, era extremadamente importante el concepto de Estado, esta idea de Estado. Por ejemplo, ellos tenían como tres niveles de Estado, tres tipos de Estado. El status libertatis, que era el que determinaba si una persona era libre o era esclava. El hecho de ser esclavo implicaba que vos no tenías derechos, ninguno. El status civitatis o civitatis, el estado civil. Esto implicaba que un extranjero no tenía los mismos derechos que un nacido en Roma. Y por último, el estatus familiar o familiare. Dentro de las familias romanas, es muy interesante, ¿no? Dentro de las familias romanas existía el pater familias, el jefe del clan, el jefe familiar. El pater familias tenía derechos casi absolutos sobre su propia familia, es decir, era el jefe absoluto, total. Esto, imagínense que el Estado en Roma era determinante de los derechos. De acuerdo al Estado que tenías, eran los derechos que tenías. Esto con el tiempo ha ido cambiando. Actualmente, más que como restricción de derechos, el Estado lo que implica es precisamente lo contrario, ¿no? Dar más derechos. Como ya dijimos, el Estado en la actualidad no tiene la misma incidencia que tenía en Roma. Ahora no restringe derechos, sino más que nada los protege, los fomenta y los incluye, ¿no? ¿Qué incidencia tiene en la práctica actual? Vamos a dar un par de ejemplos cotidianos. En el tema del domicilio, los menores u otros incapaces, como pueden ser una persona con un problema mental, tendrán el domicilio de sus representantes. Esto quiere decir, el estado familiar otorga esta característica, ¿no? La transmisión del domicilio. En el caso matrimonial, el estado de esposo o esposa, el estado de cónyuge, lo que implica es una prohibición de la celebración de determinados actos jurídicos entre ellos. Es decir, por ejemplo, no podrán comprar ni venderse bienes que tengan en la comunidad entre los propios cónyuges, ¿no? El nombre del menor será dado por sus padres, por el estado familiar de padre, y también, a su vez, el apellido. En el caso de los alimentos, padres están obligados a alimentar a sus hijos, pero también hijos obligados a alimentar a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos. Esto lo da el estado familiar. En materia penal, por ejemplo, el estado familiar implica un agravamiento de pena si se tratare de un homicidio, es decir, un hijo que mata a un padre que mata a un hijo tendrá una pena de reclusión perpetua, la pena más grave que existe en nuestro código. Y por otro lado, no podrán ser acusados de encubrimiento ningún padre, por ejemplo, cuando no delata a su propio hijo o no lo entrega. Sí que ocurriría con otras personas. ¿Qué es lo que lo exime? Precisamente el estado familiar. Para que el estado de las personas sea reconocido como tal, la ley otorga la posibilidad de reclamar ante la justicia, ¿no? De iniciar cualquier tipo de proceso en sede judicial. Esto se hace a través de acciones judiciales. A modo de ejemplo vamos a tener la acción de reclamación de filiación, que es la más común, la más típica, ¿no? Un hijo que no es reconocido por su padre solicita ante la justicia que así se lo determine, ¿no? Generalmente antes se utilizaban un montón de medios de prueba, ¿no? Incluso el estado de hijo, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y actualmente simplemente con una prueba de ADN ya se determina, porque la filiación en nuestro derecho está dado por una cuestión biológica, no por una cuestión de decisión. La ley lo otorga en ese aspecto, nada más, en relación a eso. Y por otro lado tenemos la acción de impugnación, ya sea de paternidad o de filiación. Si es de paternidad, obviamente la va a iniciar quien es considerado padre o quien fue considerado por la ley como padre, cuando tiene la convicción, la íntima convicción o la certeza que aquel que él considera un hijo o considerado un hijo no lo es, ¿no? También la misma situación. La prueba que se utiliza es la prueba científica, ¿no? La de ADN. Y por otro lado, la de filiación, que es cuando un hijo, tratado como tal, se considera que no es hijo, por alguna razón similar, también lo solicita ante la justicia. Otra de las cuestiones que me parece importante tratar en el tema del Estado es la posesión de Estado. Como idea o como concepto podemos decir que es el goce
de un estado determinado independientemente que la persona posea o no el título de tal. En la actualidad por ahí es medio complejo explicarlo, más allá del estado, ¿no? Pero vamos a empezar haciendo un poquito de historia. En Roma, por ejemplo, la condición de hijo, el estado de hijo, estaba dado por tres cuestiones. En principio la cuestión del nombre, ¿está bien? Una persona tenía el nombre, apellido, de quien era su padre, ¿no? A su vez, el trato, era tratado como hijo. Frente a los demás, era tratado como hijo. Y esto se materializaba a través de la fama. ¿Qué significa fama? ¿Cómo era considerado por los demás? Todo el mundo sabía qué era. Entonces no había un título, no estaba anotado en ningún lado, pero tenía el nombre de su padre, era tratado como hijo por su padre, ¿no? Y a su vez era conocido por todos los demás. Esto en la actualidad se reemplaza con el título, es decir, el título o la partida, ¿no? Esa que acredita la condición de hijo. Ahí vamos a poner dos ejemplos, vamos a tratar sobre dos ejemplos. ¿Qué pasaría en el caso de la posesión de estado de matrimonio? Esto significa que más allá de no tener el título, las personas actúan como matrimonio. ¿Esto puede convertir en matrimonio al matrimonio? Y la verdad que no. La ley en esto es bastante clara. Existen figuras que reemplazan al matrimonio, no en igualdad de condiciones, obviamente características. El matrimonio es un acto formal, generador de derechos y obligaciones para ambas partes. Y el concubinato, por ejemplo, o la vida en aparente matrimonio, aunque se actúe como tal y no haya título, no se convierte en matrimonio. Va a ser concubinato, va a tener muchos derechos, ¿no? Más allá de lo, pero nunca van a alcanzar el estatus de matrimonio, por supuesto. Y la posición de estado de hijo. La posición de estado de hijo significa que es tratado como un hijo en todo lo que sea, que si yo le paga la comida, le da ropa, lo lleva a pasear, lo que sea, pero nunca lo reconoció como hijo. Automáticamente no se convierte en hijo. No va a tener derechos hereditarios, por ejemplo, pero sí puede servir como prueba. ¿Está bien? El día de mañana existe la imposibilidad física, no sé por razón que sea, puede existir una posibilidad de generar un ADN. Si la persona lo trató como hijo, para la justicia puede ser que lo considere como una prueba importante, ¿no? De determinar. Antes era casi la única prueba que existía, o la prueba más importante que existía en los juicios, hasta la aparición del ADN, por supuesto. Y otra cuestión interesante es en el caso de la adopción, ¿no? Ustedes saben que la adopción es una determinación legal por la justicia de que una persona, recibe la condición de hijo y otra recibe la condición de padre. Esto se llama Estado. ¿Qué pasa? Para adoptar a una persona, esta persona debe ser menor de edad. No se puede adoptar a un mayor de edad. Salvo que durante toda su minoría de edad, donde vos tenías la posibilidad de adoptarlo, le hayas dispensado un trato de hijo. En ese caso, al tener la posesión del estado de hijo, automáticamente, aunque sea mayor de edad, puede ser considerado hijo. Esto se da mucho en el caso puede dar mucho en el caso de las sucesiones. Cuando una persona que trató como hijo a otro durante muchísimos años y murió el hijo, el tratado como hijo, puede reclamar. Y la justicia hace lugar a eso. Y por último, podemos decir que el Estado, como atributo de la personalidad, se prueba o se certifica a través de las partidas. ¿Qué son las partidas? Las partidas son documentos públicos. Estos documentos públicos son otorgados por el Registro Civil. El Registro Civil es un organismo del Estado que están regulados por las provincias, ¿no? Por esta cuestión que tenemos del sistema federal, pero están organizadas de forma tal que hay como, digamos, un registro nacional de personas. Estas partidas prueban el nacimiento, dónde ocurrió, en qué momento ocurrió, quiénes son los padres. Sepan que todos nosotros tenemos una hoja, yo lo ejemplifico así, ¿no? Donde se anotan todos los actos civiles de nuestra vida, desde el nacimiento, el patrimonio, los hijos que tengamos, y tenemos un espacio reservado para la defunción, ¿no? Para el momento de nuestra muerte. Por eso cuando queremos probar algo tenemos que ir al registro civil para eso. Todo lo que tiene que ver con el Estado, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, a modo de ejemplo, si yo quiero tramitar el DNI de mi hijo, tengo que llevar una partida de nacimiento que diga que la persona precisamente es mi hijo. Y lo mismo que el día de mañana, cuando tenga que tramitar la sucesión de una persona, que tiene que ir al registro civil a que me extienda una documentación, una partida, un certificado de partida donde diga que la persona falleció. Para ir cerrando los atributos de la personalidad, que yo sé que es un tema bastante denso, ¿no? Pero bueno, es necesario, vamos a tocar el último, que es el domicilio. Como concepto, el domicilio es el asiento o sede legal o jurídica de una persona, es decir, el lugar donde la persona reside, habitualmente, donde la ley presume que la persona reside, ya vamos a verlo en la clasificación. Las diferentes clases de domicilio que existen son
el domicilio real o el lugar donde la persona reside o está habitualmente. Por otro lado, también se incluye si la persona ejerce la actividad profesional o económica, este será el lugar. Es decir, si tiene un negocio, si tiene un almacén, su domicilio será el lugar del almacén. También habla del domicilio legal. Esto es donde la ley supone, donde la ley estima o presume que la persona reside. Esto se da en el caso de los funcionarios públicos, por ejemplo. En este caso, el presidente Alberto Fernández, más allá del lugar donde resida habitualmente, su domicilio estará dado en Balcarce 50, que es la Casa Rosada, ¿no? La Casa de Gobierno. Tenemos el domicilio especial, dice que es creado al efecto de un acto, ¿no? Por ejemplo, las personas que van a celebrar un contrato, más allá de que uno viva, por ejemplo, en Bahía Blanca y uno en Formosa, pueden establecer como domicilio del contrato la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto qué significa? ¿Qué implicancias va a tener? Por ejemplo, en el caso de que tengan que reclamar judicialmente, por más que uno viva en una provincia y otro en la otra y se efectivice el contrato en otra tercera, como establecieron de domicilio la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autoridad competente, o sea, quien tiene injerencia, los jueces van a ser de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por último, el domicilio ignorado, ¿no? Que es donde se encuentre o el último domicilio conocido. Esto quiere decir, cuando una persona no tenga un domicilio habitual, no se sepa dónde la persona vive, se tomará como tal el último que figure o bien donde se encuentre en ese momento. El cambio de domicilio de una persona es plenamente voluntario y no tiene ninguna restricción. ¿Cómo se constata? Esto simplemente con el traslado de la residencia de un lugar a otro y con el ánimo de hacerlo. Es decir, si yo me voy de vacaciones, trasladé mi estar a otro lugar, pero no tengo la intención de fijar ahí mi domicilio. Es decir, para que sea domicilio yo tengo que tener la intención clara y plena. Y además, obviamente, debo comunicarlo a la autoridad correspondiente, es decir, debo hacer lo que se conoce vulgarmente como cambio de domicilio, ir al registro civil y asentarlo. Este es un trámite muy rápido, muy veloz, no genera ningún tipo de dificultad. Si no lo hago, aunque mi domicilio estará fijado en un lugar determinado, porque mi ánimo está ahí, pero no lo establecí a través de un documento, cuando llegue el momento, por ejemplo, de la votación, del sufragio, me voy a encontrar en la situación de tener que viajar a un lugar lejano a mi hogar. Y por último, el efecto principal que tiene el domicilio es determinar la competencia de autoridades. A través de ejemplos. Cuando un niño nace, podrá ser inscrito en el registro civil del domicilio de cualquiera de sus padres o bien del lugar de nacimiento. Es decir, si la clínica u hospital está en Adrogué, podrá ser inscrito en Adrogué, por más que sus padres sean de otro lugar. Lo mismo en el caso de un matrimonio, podrá utilizarse el registro civil del domicilio de cualquiera de los contrayentes. Bueno, ahora sí, sin más, nos despedimos hasta la próxima clase y bueno, les mando un saludo.